televisión. Agradezco también porque por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Y como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola, llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Estoy muy contento porque imagínense lo que significa entregar la presidencia a una mujer luego de 200 años de que solo gobernaron México hombres. Es algo histórico. Además, una mujer inteligente, tanto por su sensibilidad como por sus grados académicos. Yo me siento muy contento, me voy a retirar pues con muchísima satisfacción. Voy a poder decir cuando le entregue la banda a Claudia, misión cumplida. Veíamos ahí primero a una joven militante universitaria, Claudia Sheinbaum, en la década del 80. Dentro de exactamente un mes va a asumir como la primera presidenta mujer de México, y veíamos ahí a Andrés Manuel López Obrador. Vamos a estar conversando por espacio de 30 minutos, analizando un país que está viviendo un proceso político muy interesante, muy rico, muy virtuoso como para observar de cerca. Y está aquí con nosotros un compañero y amigo, Alfredo Serrano Mancilla, que es el titular de la CELAC, que conoce muy de cerca y vivió muy de cerca tanto el proceso político como el proceso electoral de lo que está sucediendo en México. Alfredo, primero, muchas gracias por venir. Qué lindo estar aquí, Daniel, contigo y con tu equipo. Está muy bien. Bueno, primero hablemos de el momento actual de México y de la figura de Andrés Manuel López Obrador. Una persona que se está yendo con niveles de aceptación de por encima del 60%. En términos electorales, Morena, que es un partido nuevo, que tiene apenas 10 años, acaba de ganar las elecciones hace algunos meses atrás, más que duplicando a la candidata de la oposición, Claudia Sheinbaum, sacando 60 puntos frente a 28 puntos de la candidata de la oposición, donde fueron todos los partidos tradicionales de la política mexicana. Es más, dos partidos que en algún momento en su historia política integró el propio Andrés Manuel, como el PRI y el PRD. En el caso del PRD, además, fue fundación. Ahí tenemos los números. Claudia Sheinbaum, 60 puntos. Xochitl Gálvez, no sé si lo estoy pronunciando bien, 28 puntos. Un resultado electoral extraordinario, y es un proyecto que se reconoce además con identidad nacional, popular, de izquierda. Un poquito, háblame de AMLO y de Morena. Para mí AMLO, Andrés Manuel López Obrador, yo creo que pone encima de la mesa una nueva ecuación política que debemos de estudiar a todo el que le interese la política en América Latina y en el mundo. Decías, el promedio de todas las encuestas durante 5 años y medio de gobierno, más de 5 años y medio de gobierno, hay que recordar que en México son sexenios de gestión, son 6 años, está, como bien decías, por encima de 60 puntos. Mires la encuesta que mires. El resultado electoral es el que hemos visto, 32 puntos de diferencia frente a todo el cambalache neoliberal junto. Es decir, los frentes a veces funcionan y a veces no funcionan. El frente neoliberal con ese juego de siglas no funcionó. ¿Y cuál es la ecuación política para mí de Andrés Manuel? Primero es como perseverancia. No tiró la toalla cuando las cosas no le fueron bien.
Él le hicieron un fraude electoral allá por el 2006. Dos, el del 2006 fue flagrante, claro. fue muy claro, venía de estar gobernando Ciudad de México con un gran apoyo popular, no tiró la toalla. Eso es primero, yo creo que muchas veces uno le dan un golpe político electoral y se quiere ir a su casa o se esconde en su casa. No. Él dijo, hay que seguir. En política hay que seguir. Lo siguiente de perseverancia son convicciones. Ideas. No es una persona que esté vacío hacia dónde quiere ir, tiene claridad. Lo tercero para mí es la gestión. A veces se olvida que por mucha muy buena comunicación que tenga, que la tiene Andrés Manuel, si no tiene gestión no hay posibilidad, si no hay realidad material que cambie las cosas, y Andrés Manuel López Obrador ha cambiado la cotidianidad de la gente más pobre, ha dado estabilidad económica, ha dado una cantidad de logros que podríamos agotar y cansar. Mirá, no, es importante. Fíjate el tema de la economía. Estos son números reales de la economía. El aumento del salario mínimo en términos reales, ¿qué quiere decir? Por encima del índice inflacionario, fue de 120 puntos. El aumento del salario general de los trabajadores registrado fue de 24 puntos. En términos reales. Los planes sociales, 54 puntos de aumento real. Y en el caso del desempleo, es uno de los desempleos más bajos de toda la región y uno de los más bajos del mundo, 2.7. Hay que decir que tenés un 35% de la economía en México informal y desempleo informal, que es una de las cuestiones pendientes en México. Y esto lo hizo, y te quiero escuchar también en tu rol de economista, Alfredo, teniendo la macro ordenada. Estamos ante el superpeso mexicano frente al dólar, por caso. De hecho, es el bienestar social, bienestar micro, con bienestar macro. Y ahí donde está la virtuosidad del modelo económico, político y social. En términos de apreciación de la moneda, ayer en su informe de gestión del sexenio, que lo hizo ayer en el Zócalo, abarrotado de gente que hay que irse por la puerta grande después de un gobierno de 6 años. El Zócalo es la plaza principal. Es como la Plaza de Mayo nuestra. Y en este punto, déjame poner un asterisco, se suma a Andrés Manuel López Obrador a una experiencia también que era inédita, que es cuando Cristina se va en el año 2015, que se va ante 500.000 personas en la Plaza de Mayo. Pequeño detalle es que Cristina se va, o la fuerza de Cristina se va con una derrota electoral, en el caso de México no. Se va, como bien dice, con esa similitud, pero ganando por goleada en términos electorales, con una economía en términos cambiarios, con un peso apreciado. Después de 50 años, la primera vez que un presidente deja la moneda en el día que llegó y el día que se va a ir con apreciación. Es decir, no hubo devaluación del peso mexicano. Al contrario. Al contrario. De hecho, es la segunda moneda en el mundo que más se ha apreciado en los últimos años en comparación con el dólar. Porque generalmente dice, bueno, hay distribución del ingreso, están estos programas, se produce como un desarme en términos macroeconómicos. No, en términos de crecimiento económico, ayer mismo una de las cifras que a mí me llamaba la atención es que ha dejado de ser la economía hoy en día, Andrés Manuel López Obrador, la 12ª del mundo. La tomó como la número 15 y la deja en una posición infinitamente mayor. Es decir, la macro le funcionó. Hay algo ahí que estamos viendo que es una obra de infraestructura extraordinaria, que estamos hablando probablemente de la obra de infraestructura más importante del sexenio de Andrés Manuel, que es el Tren Maya. Es una obra, yo les recomiendo, ahí estamos viendo un fragmento de un documental sobre lo que significa el Tren Maya, un tren de alta velocidad de casi 700 kilómetros, ¿no? Y además está asignado a la zona más postergada de México, al sureste. Y es que además hizo obra pública, lo digo por el que nos escuche de la Argentina, como un gran motor, como es habitual en cualquier economía. Andrés Manuel López Obrador se centró en el tema de obra pública y el Tren Maya es probablemente la más simbólica por la importancia que tiene, ¿no? Bien, estamos siguiendo de cerca el proceso de México. Después vamos a hablar cómo reverbera la experiencia de México en el resto de los países de la región. Además de la economía, hay un tema determinante que es la épica que ha tenido Andrés Manuel López Obrador. Primero, 2 elecciones, de las cuales unas él denuncia fraude, que es la elección, si no mi memoria no falla, es contra Peña Nieto, ¿no? 2006. La que Peña Nieto le gana. Peña Nieto, alguien Peña Nieto gana en el 2012. En el 2006 gana Calderón. Con Calderón. Sí. Bien, donde él denuncia el fraude, hace una gran movilización. De hecho, creo que ahí a partir de ahí empieza a romper con el PRD.
PRD y termina armando su propio movimiento político. Siempre veíamos a México con la hegemonía del PRI, ¿no? Ese partido que era casi como un oxímoron, ¿no? La revolución institucional. Si hay algo que no es institucional, es una revolución, claramente, durante 70 años. ¿Qué pasó con el PRI? ¿Cómo se rompe la hegemonía? ¿Y qué es Morena? ¿Qué significa Morena? ¿Cuáles son los ríos que confluyen en Morena? Es muy interesante cuando uno estudia la historia política mexicana, porque el PRI es de estos partidos único, hegemón, como bien dice, que perduraron durante décadas y que un día se les termina, o mejor dicho, poquito a poco se les termina. Porque a veces uno piensa que las identidades políticas son para siempre, y no son para siempre. También hago un guiño a la Argentina, hago un guiño a otros lugares del mundo. No, un partido político, una identidad política depende de lo que vaya haciendo para que perdure y sea hegemónico y no acabe siendo marginal, como hoy en día es el PRI. El PRI es marginal, forma parte de una fuerza política que perdió por acaba de perder hace poco el Estado de México, no la Ciudad de México, pero el Estado de México. Ni siquiera pudieron poner su candidato presidencial, porque en el cambalache de siglas Xóchitl Gálvez era una independiente más panista que del PRI. Es decir, el PRI por primera vez en la historia de México no tenía un candidato o candidata presidencial en unas elecciones presidenciales. Recordemos que Claudia le gana a los tres partidos. A los tres. Al PRD, al PRI y al PAN. Bueno, fíjate que Morena, ¿qué es? Morena es una discusión de la historia, porque empieza discutiéndole al PRD, al Partido Revolucionario Democrático, él rompe con el PRD, que ya era una decisión del PRI, claro. Ya era una decisión del PRI, le rompe cuando realmente el PRD acaba pactando la reforma neoliberal de privatización del sector del petróleo, de Pemex, de los hidrocarburos, del YPF, para que nos entendamos, de México, la empresa más relevante del sector público que trabaja con el petróleo. Bueno, el PRD y el PRI forman una alianza para neoliberalizar ese segmento, ese sector. Bueno, ahí en ese momento puntual es cuando Andrés Manuel López Obrador le dice no al PRD, no está dispuesto a asumir y asimilar una votación. Para seguir haciendo paralelismos con la Argentina, sería como aceptar una votación a favor de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, hay líneas rojas para Andrés Manuel López Obrador y para cierto sector de la izquierda mexicana que no están dispuestos a aceptar un acuerdo con el FMI o, como pasó en México, la neoliberalización de Pemex. Ahí empiezan desde muy abajo, y eso es muy interesante, porque es muy interesante cómo está toda la intelectualidad de la izquierda en torno a Morena. Empieza a fraguarse lentamente. Y por eso digo lentamente, no tener miedo, Daniel, a ser minoría en un momento determinado de la historia. A veces en la historia empiezas de chiquito y vas poquito a poco, das pasos. Es un partido, tiene 10 años. Acaba de cumplir 10 años como partido político y hoy tiene 2/3 de la Cámara de Diputados. Tiene casi, le falta un legislador o dos, según la cuenta como la hagamos, para tener 2/3 de la Cámara de Senadores y promover reformas muy profundas. Por caso, está promoviendo reformas profundas por todo lo que es el sistema de justicia. Está promoviendo que los jueces y los fiscales sean electos por elección popular, de voto directo. Algo que, entre otras cosas, le trajo una discusión pública con el embajador de Estados Unidos en México, al cual casi que lo mandaron a callarse la boca. Ha utilizado, de hecho, una palabra muy de Andrés Manuel López Obrador, que es con esa parsimonia con la que habla, pero te está diciendo vamos a poner en pausa las relaciones con Estados Unidos. Sí. Decir en pausa las relaciones con Estados Unidos, teniendo a Estados Unidos justo de vecino del norte. Son 3.100 kilómetros de frontera común. Es decir, mucho. Sí, es decir, porque el embajador de Estados Unidos en México hizo un comentario absolutamente injerencista sobre la reforma judicial que estaba llevando adelante México. Que dicho sea de paso, lo que se está planteando es una reforma constitucional, y ahí donde yo quiero llegar a Andrés Manuel López Obrador, se va a ir planteando una reforma constitucional que sea aprobada por el Congreso y por el Senado mexicano, que lo que pretende es retomar el espíritu de la Constitución de 1917, inclusive añade cosas muy actualizadas como nada más y nada menos, Dani, que el salario tiene que estar actualizado por la inflación. O sea, el salario mínimo en el México tiene que estar constitucionalizado, que se actualice en base a la inflación. Otro debate presente en la Argentina. En Argentina, casualmente. El tema de la épica, que para mí es importante, tanto en el tema de la comunicación y demás, y además ellos, creo que lo podríamos profundizar, estamos aquí con Alfredo Serrano Mancilla, está la cuestión de la marca La Cuarta Transformación, las 4T.
¿no? Ellos se identifican, se autoperciben como el paso siguiente a lo que fue la independencia mexicana, la reforma y la revolución de 1910. Ellos describen a esos tres procesos políticos y como el cuarto proceso político, la cuarta transformación, ¿no? Fíjate, Dani, que eso que tú dices es la idea de construir futuro en base a conocer la historia. Y además es algo interesante, no solo es un lema la 4T, la cuarta transformación. Que es la marca del gobierno, ¿eh? Es la marca, es el eslogan, pero está llena de contenidos. Yo lo digo esto también para repensar a veces cuando uno busca un eslogan como del manual típico de marketing político, a ver qué palabra suena. No es una palabreja, no es que quede lindo, es la impronta de un momento histórico de superar el neoliberalismo. Fíjate que la palabra morena, poca gente lo sabe, pero es como se le conoce a la Virgen de Guadalupe en México. No es casual que utilice ese símbolo. Que es como nuestra Virgen de Luján, ¿no? Por eso digo que no es casual que busque el Movimiento de Regeneración Nacional con esa palabra tan relevante en la cotidianidad popular de México, que además era un símbolo también del PRI, la Virgen de Guadalupe. Por lo tanto, todos los aspectos simbólicos, épicos que plantea Andrés Manuel están de mucho calado, de mucha profundidad política e histórica. Bueno, parte de la épica tiene que ver, entre otras cuestiones, con la capacidad de comunicación que tiene Andrés Manuel. Y ahí nos vamos a detener un punto porque es importante. Es el tape número 5, vamos a verlo, vayan preparándolo, avísenme. Dice, me retiro con mucha satisfacción, lo hace dentro de las mañaneras. ¿Qué son las mañaneras? Obviamente los oyentes de nuestro programa saben porque las hemos mencionado varias veces y además tuvimos la posibilidad de haber participado y haber hecho una pregunta allí en las mañaneras. Son conferencias de prensa del presidente, comienzan a las 7 de la mañana, terminan a las 9, son todos los días, casi nunca se han interrumpido y es un modo directo donde el propio presidente Andrés Manuel López Obrador asume la comunicación de su propio gobierno, ¿no? Claramente, lo hace él, no lo hace a través de voceros, de terceros y demás. Y lo hace a través de lo que sería, de algún modo, como un programa de televisión, o para ser más contemporáneo, un programa de streaming. De hecho, está dispuesto de esa manera, es en el Palacio Nacional, al costado hay un control, muy parecido al control de nuestros compañeros y compañeras de trabajo, donde si se le ocurre algo a Andrés Manuel, que puede llegar a ser una mención histórica, una mención de una noticia o una canción, para dar una cosa, hay un wall, una pantalla gigante y aparece las menciones. Y ocupó un lugar de una centralidad política, primero porque, hasta donde yo sé, es algo que Andrés Manuel venía haciendo, por lo que estuve leyendo, cuando era jefe de gobierno de Ciudad de México, pero es una novedad política muy importante. Es como que Cristina, que además comunicaba mucho, pero voy a dar un ejemplo contemporáneo, acá Cristina esté toda la mañana dando una conferencia de prensa durante 2 horas, es como y además el contenido es medio muy crítico con los medios dominantes, muy crítico. Permite, Daniel, yo creo que instalar agenda, permite confrontar, permite además tener claro quién es el adversario político, no le huye absolutamente a nada. Yo siempre tengo un ejemplo de todas las mañaneras que he visto, que es la que más me llamó la atención, Daniel, es un día está a punto de terminar sus 2 horas y dice, pero no me van a preguntar por los médicos cubanos que han sido noticias todos los días en contra mía. Yo quiero hablar de los médicos cubanos. Estoy muy contento con los médicos cubanos que vengan a ayudar a la sanidad del pueblo mexicano. Es decir, que incluso si no le preguntan lo más fastidioso, es provocador. Él lo provoca porque lo que quiere es hablar de política. Vamos a escuchar a Andrés Manuel en una de las mañaneras, esto fue el 3 de junio, diciendo que se retira con muchísima satisfacción. Yo me siento muy contento, estamos terminando nuestro mandato, me voy a retirar pues con muchísima satisfacción. Voy a poder decir, cuando le entregue la banda a Claudia, misión cumplida. Yo me siento muy contento, estamos
Vamos. Bien, estamos escuchando ahí a Andrés Manuel López Obrador. Yo tuve la oportunidad de estar un día miércoles donde hay una sección que a mí me sorprendió muchísimo, que se llama ¿Quién es quién en las mentiras? Se llama así, ¿Quién es quién en las mentiras? Viene una funcionaria que se llama Liz Vilches, que trabaja en el equipo de comunicación del presidente Andrés Manuel López Obrador, y hace lo que se hace usualmente como un análisis de medios muy crítico con los medios de comunicación, con el presidente ahí al lado, claramente. A mí me gustaría que veamos un fragmento de eso, porque también forma parte de la narrativa de cómo se construyó eso, el quién es quién en las mentiras, que es un capítulo que se hace ahí en las mañaneras. Quiero preguntarte, ¿Claudia va a seguir con las mañaneras? Sí. Va a Sí, seguir. ya es una decisión tomada, firme. Creo que no tenía otra opción porque es una parte de la nueva identidad política de la comunicación, de la relación que tiene directamente con los 60% que le han votado y con todo el pueblo mexicano incluso que no le ha votado. Creo que lo que sí es cierto, y lo quiero decir claramente, es que nadie espere en Claudia Andrés Manuel López Obrador, porque sería un error. Creo que Claudia tiene sus propias virtudes, pero sí o sí hará las próximas mañaneras seguramente ajustado a su personalidad. Presten atención a esto. Se llama ¿Quién es quién en las mentiras? Un análisis de medios donde el presidente de la Nación y una funcionaria desmienten lo que consideran ellos mentiras de los medios. 21 de agosto del año 2024. Esta es la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Y pues vamos a comenzar porque es falso que la mayoría de los estadounidenses tengan una visión negativa de los mexicanos hoy. Esta vez el periódico El Universal y El País recurren a las mentiras para intentar engañar, pero aquí en México. El pasado 16 de agosto, El Universal publica un artículo titulado 6 de cada 10 estadounidenses tienen una visión desfavorable de México. En cambio, en una encuesta realizada en 2023 por The Pearson Institute en conjunto con The Associated Press, resultó que el 69% de los estadounidenses tienen una opinión favorable de los ¿Quién es quién en la mentira? mexicanos. También con mucha confrontación con los medios, con los dueños de los medios, la barbaridad de que yo le escuché decir a Andrés Manuel de los dueños de los medios, los califica como mafiosos, como mínimo. Hay una hipótesis de fondo y es que no existe Corea del Medio. No existe la moderación, no existe el centro. Por eso hay un adversario, hay otra persona que piensa totalmente distinto. Y Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras ha dejado bien claro que hay un poder económico que piensa distinto y actúa distinto, un poder mediático que actúa distinto, y si el embajador de Estados Unidos es el que es injerencista, pues se pone en el centro del ring, democráticamente hablando, y yo creo que eso es muy saludable para la política. El tener claro quién es tu adversario político, quién es tu aliado político, con honestidad, creo que es un déficit hoy en día del sistema político argentino, porque no sabemos bien. Yo no sabría con claridad hoy en día ordenar quiénes son los adversarios políticos que piensan distinto en cómo abordar la inflación, cómo abordar la política exterior. Bueno, Andrés Manuel López Obrador, si ha logrado hoy en día con las mañaneras comunicar es trazar una divisoria y decir estos están acá y están dispuestos a, por ejemplo, no ceder la soberanía a los poderes fácticos, tal. Yo creo que todo ese tipo de cuestiones en la comunicación lo ha mantenido perfectamente. Luego rompiendo mitos esto del TikTok, de solo en un minuto se puede comunicar. No, en 2 horas cada día se puede comunicar. Se transformó, siendo un hombre de casi 70 años, se transformó en el youtuber más exitoso de habla hispana. Y con los jóvenes detrás de él. O sea, no hay, digo, porque a veces... Por eso la novedad política de AMLO. Y al final del día tiene votos. Quiero preguntarte por una cuestión sensible, ¿no? De las veces que fui a México y hablando ahí, y escuchando más que hablando, escuchando a los mexicanos y personas muy calificadas, ahí me di cuenta que los Estados Unidos es un problema de política doméstica en México, no es un problema de política exterior. Tienen 3.100 kilómetros de frontera en común y además tienen un paso, hay casi 40 millones de mexicanos o hijos de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Es el destino del 80% de las producciones mexicanas, el mercado es los Estados Unidos. 65.000 millones de dólares llegan todos los años solamente de remesas. Después está el intercambio comercial. Sin embargo, tiene posturas muy valientes con respecto a temas
muy sensibles. Por ejemplo, Cuba y ahora Venezuela. Yo creo que México sabe que para tener capacidad negociadora con ese gigante que es Estados Unidos, teniéndolo de vecino, tiene que tener cuanto más soberanía es mejor. Tú negocias mucho mejor cuanto más firme eres y cuanto más claro tienes las cosas. Andrés Manuel López Obrador también dejará un manual de política exterior. No necesitas gritar para no reconocer a la presidenta Dina Boluarte del Perú, porque considera que no es reconocida presidenta actualmente en el Perú. De hecho, hoy no hay relaciones entre México y el Perú. No le importa ir a mandar un avión a buscar a Evo Morales en pleno golpe de Estado en Bolivia. No le importa reconocer que el pueblo cubano debería ser patrimonio de la humanidad, y así lo ha dicho públicamente. Y condenar públicamente el bloqueo, ¿no? No le importa condenar públicamente el bloqueo. No le importa decir que hay que esperar con paciencia democrática lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral en Venezuela, para que dieran los resultados cuando les toque, como les pasó en Estados Unidos o como les pasó en el mismo México, que realmente el resultado final de Claudia Sheinbaum salió hace escasamente muy pocos días. Claro, era tan grande y aplastante, pero por ejemplo, la gobernatura de Guadalajara, de Jalisco, se resolvió hace pocos días. Él es una persona que en política exterior ha cuestionado la relación con la monarquía española. De manera frontal a los poderes del exterior cuando no han venido a hacer lo que han querido. No tiene ningún tipo de problema y no lo necesita ni con gritos ni estar viajando todo el tiempo al exterior. Es interesante. Casi no ha viajado. Muy poco. Un tipo muy austero, hay que decir, ¿no? Vive en el Palacio Nacional, que es como que el presidente viva en la Casa Rosada. No tiene avión presidencial, lo vendió el avión presidencial. Vamos a poner los videos 1 y 2 como paño para hablar de Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque a partir de ahora un gran desafío a Claudia, que tiene un perfil muy diferente al de Andrés Manuel. Es una mujer que viene de la izquierda más tradicional, militante universitaria. Ahí vemos una joven militante, a Claudia Sheinbaum, que es la próxima presidenta de México en un mes. Te escuchamos sobre Claudia. Creo que tiene un perfil diferente, pero hay ciertas similitudes. Tiene biografía. Tiene biografía. Ella fue nada más y nada menos que la alcaldesa, la intendenta de la Ciudad de México, que es casi ser presidenta de otro país. Estuvo con Andrés Manuel López Obrador antes gobernando. Tiene además un nivel académico alto. Tiene biografía. Me parece importante lo de las biografías. Es relevante tener biografía, porque en las biografías hay asideros para tomar decisión. Es honesta intelectualmente, ha sabido ya hacer gestión en su cotidianidad. Seguramente su forma de comunicar es nada que ver con Andrés Manuel López Obrador. Es muy respetada en el mundo de la política internacional, en el mundo de los sectores académicos. Es una mujer yo diría que con un carisma probablemente distinto al que tiene Andrés Manuel López Obrador. No va a ser la persona que en un discurso a lo mejor te acabe engatusando de la manera que lo hace Andrés Manuel por su forma de comunicar, pero yo creo que realmente tiene como esa lealtad ideológica que me parece fundamental. Vamos al equipo, o lo más destacado del equipo de Claudia Sheinbaum. Está, a ver, en economía, Marcelo Ebrard, que era hasta hace poco el canciller, y que todo indica, y además fue el contendiente en la interna, su rival en la interna, lo pone en un rol determinante. Citlali Hernández, acá hay una novedad política porque hay un Ministerio de las Mujeres. Y esta persona, a la que no le conozca, googleen, revisen quién es, porque yo me atrevo a decir que va a ser la persona en la política mexicana de las más relevantes en los próximos 20 años. Me cuentan que quedó muy maravillada Cristina con su encuentro con Citlali. Bueno, tú la conociste, Daniel, tuvimos una conversación, es una gran amiga y es una persona con una capacidad de análisis. Es una mujer para ponerle ahí, anotarla, anotar ese nombre. Anotar Citlali. Seguimos con el equipo de Claudia Sheinbaum. Juan Ramón de la Fuente, un político más bien, si se quiere, tradicional. Toda la vida, pero que ya estuvo en la política exterior en Naciones Unidas. Es una persona que incluso podría ser un presidenciable para la próxima, ya se empieza a hablar, con mucha capacidad de negociación. Casi te diría que todos los que aparecen en esta lista son eventualmente un presidenciable. Y después Alicia Bárcenas, que es muy conocida, secretaria de la CEPAL, actual todavía canciller hasta el 1 de octubre, y que la próxima ministra, secretaria de Medio Ambiente. ¿Y los desafíos de Claudia cuáles son? Yo creo que tiene llevar a cabo todas las reformas que están hoy en día en cartera, como la reforma judicial, la reforma constitucional. Tienen reformas pendientes como el tema del sector eléctrico, que no se los permitió
todo, porque el Poder Judicial también funciona en contra de Andrés Manuel López Obrador. La fiscal Norma Piña. Ahí está Citlali. Ella es Citlali Hernández, y yo digo que hay que entender, escucharla, aprender. Es una mujer con una gran capacidad analítica. Pero fíjate que es interesante el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, un trabajo de Sergio Pascual reciente. El 40% estaban en el gobierno de AMLO. El 30% venían del gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Y el resto es de Morena e Independiente. Es una linda mixtura. O sea, tiene muchos equilibrios en el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, que yo creo que es difícil sostener y mantener la épica. Seguir administrando lo que está bien hecho al mismo tiempo que se avanza en lo pendiente. Y sobre todo, yo creo que es evitar que aparezcan las famosas y desastrosas internas al interior de los grandes partidos. Cuando se llega a hacer hegemonía, lo que pasa siguiente es que todo se discuta al interior del hegemón. Y ahí yo creo que tiene un gran desafío. Y ahí es donde yo creo que habrá un rol clave desde Hay Tabasco. una regla política que es son 6 años y a la casa, digamos. Pero es mucho no tiempo, hay 6 reelección. años. No hay reelección, pero 6 años hay un cambio también en la presidencia del partido, que además es una persona de cercanísima alcalde, una mujer muy cercana a Claudia Sheinbaum. Yo creo que el gran desafío es que no aparezcan las internas, insisto, viciosas que hacen que los procesos fallen. Y te hago las últimas 2 preguntas, ya estamos terminando, nos quedan algunos minutos. AMLO dijo, me voy a mi finca en Tabasco y no voy a participar de ningún debate público. Ni tuitear, ni opinar, ni hacer entrevistas, nada. Silencio absoluto, me voy a dedicar a escribir. ¿Va a lograr eso? ¿Es posible eso? Ese es su objetivo vital. Por ahora, él tiene esto de que todo lo que ha dicho lo ha cumplido. Él no se metió en las internas. Todo el mundo decía iba a poner el dedo. Tenía un fichín con Claudia. No, pero no hizo ningún un fichín gesto. Tenía su predilección seguro, pero no hizo ningún gesto ni volcó nada al respecto. Yo creo que él ha sido muy respetuoso con esto. Yo creo que él va a estar en casa y ojalá no se le tenga que llamar. Sería una muy buena noticia. Sería porque... Me gustó eso, tío. Ojalá no tengan que llamar. Ojalá no toque nadie a la puerta, claro, y le digan, mira, Andrés Manuel, que tenemos un problemita ahí al interior de Morena y del partido, porque empiezan a haber discusiones que no llegan a buen puerto. Bueno, y por último, la información que yo tengo, buena información quiero decir, es que Cristina está muy fascinada del proceso mexicano. Hizo un viaje de una semana, se reunió con gran parte de los protagonistas, la propia Claudia, entre otros, y llegó realmente muy interesada en el proceso mexicano. Es para estar fascinado. Yo creo que Cristina, cuando pudo hablar con muchos cuadros políticos de un nivel altísimo. Cuando presentó su exposición tenía a Fisgón, que es un de caricaturas, de dibujante, que es maravilloso, Citlali al otro lado, o Paco Taibo como un intelectual orgánico. Yo creo que entendió de que hay momentos históricos políticos en México que son fascinantes, y yo creo que es normal. Es una sugerencia que hago a todo político, política, militante que se pase una semanita en México, que va a ir con las pilas muy cargadas. Alfredo, muy interesante, analizando este proceso. Acá estamos mal, con un ciclo de ultraderecha, que yo lo estoy observando por lo menos en Argentina, que está en ascenso, todavía ni llegó a su punto de maduración. Así que si queremos buscar esperanza, queremos buscar una luz al final del túnel, para mí tenemos que observar lo que está sucediendo ahora en nuestro querido México, un país tan admirado y querido. Gracias, Alfredo. Gracias a vosotros. ¡Caigamos en provocaciones! En tercer lugar, pido a los compañeros del CEU que están en esta ala que abran una valla para el momento en que tengan que pasar los compañeros de la comisión. Agradezco también porque por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Y como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola. Llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Estoy muy contento porque imagínense lo que significa entregar la presidencia a una mujer luego de 200 años de que solo gobernaron México hombres.
es algo histórico. Además, una mujer inteligente, tanto por su sensibilidad como por sus grados académicos. Yo me siento muy contento, me voy a retirar pues con muchísima satisfacción. Voy a poder decir, cuando le entregue la banda a Claudia, misión cumplida.